Saludos a todos. Estoy transmitiendo esta charla en vivo desde Monte Shasta para que reciban todos esta maravillosa energía y sea también de ayuda y de beneficio para todos ustedes, sobre todo en un despertar espiritual. Mi nombre es Marixa Zelaya, soy la presidenta y fundadora de Fundación Humanidad y como todos nos conocen, venimos colaborando, instruyendo, misionando por más de 30 años con mi esposo Miguel Zelaya y un maravilloso equipo de voluntarios de Fundación Humanidad que se han comprometido a servir, a ayudar en todos los aspectos espirituales. Por eso el tema de hoy, en esta charla en vivo que estamos compartiendo con todos ustedes, es la libertad espiritual. Es un tema muy interesante donde voy a ir desglosando poco a poco algunas dudas, algunas preguntas para el esclarecimiento de todas las personas que nos siguen en las redes sociales, esperando que les pueda ser de mucho provecho para su evolución. Bueno, nos encontramos aquí desde Monte Shasta. Reciban todas estas vibraciones de luz y esperando en Dios que esta vibración de luz sea para sanación, sea para que ustedes puedan entender, comprender y comenzar a transformar sus vidas. Vamos a iniciar con las preguntas que tiene el equipo aquí de personas que aquí se encuentran con nosotros. Estamos ahora en la fecha de octubre, ¿qué chicos? 17 de octubre 2020, transmitiendo desde Monte Shasta. Iniciamos con la primera pregunta del tema de esta charla, libertad espiritual. Maestra, ¿nos podría explicar qué es la libertad espiritual? Me preguntan que les explique qué es la libertad espiritual. Bueno, en mi entender y en mi comprensión en todos estos años de este recorrido espiritual, para mí la libertad espiritual tiene que ver cuando el ser humano ya está libre de dogmas, cuando está libre de ataduras espirituales, por así decir, confusas, libre de todas las culturas. Eso es para mí la libertad espiritual. ¿Por qué? Porque la libertad espiritual les hace a ustedes entender y comprender que cuando uno se logra conectar interiormente, ya tiene una libertad de poder tener bien administrado o direccionado un buen libre albedrío. Eso para mí es la libertad espiritual cuando no hay fanatismo, cuando está fuera de dogmas, fuera de la religión también y fuera de las culturas. Esa es la libertad espiritual. Siguiente pregunta. Maestra Marixa, ¿cómo saber que estamos viviendo un verdadero despertar espiritual? Bueno, ¿cómo saber que se está viviendo un verdadero despertar espiritual? Primero, vamos a desglosar dos líneas. Primero, cuando la persona ya tiene una verdadera conexión interior. Al tener una verdadera conexión interior, ya tiene esa libertad, ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque la persona al conectarse interiormente ha aprendido a escuchar esa voz interior y a manejar el libre albedrío. Cuando una persona no tiene esa conexión interior y no sabe entender lo que es el buen uso del libre albedrío y le da mal uso a un mal libre albedrío, entonces la persona queda atada a los dogmas, a las religiones, al fanatismo, a las culturas, porque no tiene esa conexión. Entonces, al conectarnos interiormente es porque ya despertamos espiritualmente. Y al despertar espiritualmente ya se desarrolla el discernimiento. Y al aprender a discernir podemos tomar decisiones qué grupo, qué lugar o qué religión nos está dando las mejores pautas para nosotros crecer más espiritualmente, para que nosotros podamos avanzar y podamos evolucionar. De otra manera, si no se entiende esa comprensión, pues no van a poder entender en qué les ayuda
el despertar espiritual para poder tener esa libertad espiritual de decisión y de intuición y discernimiento interior. ¿Estamos? Siguiente pregunta. Maestra, ¿qué tanto ayuda una alimentación consciente dentro de la libertad espiritual? Híjole, una pregunta sumamente interesante. ¿En qué tanto ayuda una alimentación consciente para poder entender y comprender lo que es la libertad espiritual? Claro, les va a ayudar muchísimo, porque un cuerpo lleno de toxina, que tiene un mal hábito, una mala alimentación, pues va a mantener a esta persona con un cuerpo más denso y más pesado. Entonces no va a poder desarrollar ni bien su libre albedrío, no va a poder escuchar su voz interior, no va a poder entender o desarrollar la intuición, el discernimiento, para poder direccionarse mejor, porque un cuerpo tóxico, por una mala alimentación, por una mala nutrición, se mantiene como más pesado, como más atado a este plano material. Pero si nosotros comenzamos a limpiar nuestro cuerpo físico, alimentarnos bien, entonces es como que nos conectamos con nuestra propia energía y entonces ahí vamos a poder tener esa libertad de discernir qué grupo, qué religión o dónde nos podemos desarrollar más, sin atarse a nada que lo vaya a encadenar espiritualmente, sino aprendiendo a discernir que siendo libres vamos a poder ayudar a las personas, borrando de nuestra mente todos aquellos patrones mentales que nos atan por una mala alimentación y que también nos atan por un mal entendimiento, lo que es verdaderamente un despertar espiritual. Todo va unido y sí se requiere tener un buen balance en una buena nutrición. Es como el ejemplo que puedo ponerles ahorita. La mayoría de las personas que somos vegetarianos, tenemos la energía un poco más liviana a las personas que comen carne. ¿Por qué? Porque las personas que comen carne, la energía de las carnes es más densa energéticamente. Y al ser más densa energéticamente, teniendo ese tipo de alimentación, vienen más enfermedades, lógicamente. No me voy a enfocar ahorita en la nutrición, pero nada más para que tengan un poquito de orientación. Pero al tener el cuerpo más liviano, entonces podemos tomar las mejores decisiones y nuestro libre albedrío va a actuar correctamente. Pero si está muy denso, ¿cómo se va a desarrollar la intuición? ¿Cómo va a hablarle su voz interior si está muy pesada la energía de las personas? Entonces no van a comprender si están en el camino correcto o realmente ya entraron en la frecuencia de un verdadero despertar espiritual, pero con una libertad espiritual. ¿Estamos? Siguiente pregunta. Tengo esta pregunta, maestra. ¿La práctica espiritual es diferente a la religión? Claro que es diferente. La práctica espiritual o la libertad espiritual es diferente a las religiones. Claro que sí. Y de igual manera, otras dos líneas energéticas. Vamos a hablar. Las religiones, lamentablemente, soy católica, respeto a todas las religiones, pero he llegado a comprender que la verdadera religión no está atada a ninguna iglesia, ninguna religión. La verdadera religión es cuando nosotros ya despertamos espiritualmente, que no estamos atados a culturas, ni a dogmas, ni a fanatismo. En mi camino espiritual llegué a comprender tantas cosas que la religión es buena. Yo le puedo medir como un termómetro, como un 20%. Y ese 20% está ayudando a la humanidad. Claro que sí, lo está ayudando, no lo voy a descartar. Pero falta un 80% que el ser humano tiene que descubrir. Como el ejemplo que les puedo poner, cuando era pequeña, y yo les preguntaba a los padres, a los sacerdotes, de que por qué razón siempre han dicho que solo existía un Adán y Eva. Vamos a hablar un poquito para que entiendan lo que es la libertad espiritual y un despertar espiritual. Y el sacerdote me decía, porque desde pequeña yo traía muchas inquietudes
que mi mente y mi parte interior me decía que había algo más que se tenía que descubrir. O sea, yo no me conformaba ni desde niña con lo que el Padre me transmitía. Y entonces cuando yo le decía, ¿cómo es posible que digan que se expandió la humanidad con un solo Adán y Eva? Eso es imposible, por lógica. Y no hay que ser ni dotado ni psíquico para darse cuenta que hay información oculta que no se le ha revelado a la humanidad en las religiones. Entonces decía, ¿cómo es que se fueron de un lugar a otro país, a otro pueblo y se expandió la humanidad? ¿De dónde salieron? ¿Acaso solo los puros hermanos, los hijos de Adán y Eva? No, tuvo que haber algo más que se le ha ocultado a la humanidad. Entonces, ¿qué me decía? Cállese, niña, usted no tiene que hacer ese tipo de preguntas. Y esa inquietud siempre la vine teniendo. Sentía que ya traía esa libertad espiritual dentro de mí. Que lo poco o mucho que he aprendido en las religiones, que las respeto y las quiero también, porque cada uno está jugando un rol diferente. Cada religión está en una frecuencia diferente. Unos están en el kindergarten o la preschool, otros están en el primer grado, otros están en el segundo grado, y conforme esos niveles de frecuencia es conforme actúa cada religión. Otras religiones ya están en el cuarto grado, un poquito de mayor entendimiento a la libertad de entender y comprender de que existe esa energía, que no solo se trata de imposición de mano, que hay que saber desbloquear los centros energéticos que están unidos a nuestros órganos y que nos generan la salud para poder ayudar a que la sanación sea más rápida, más efectiva. Entonces, si las religiones aprendieran lo que se enseña en el Reiki, entonces tendrían esa libertad espiritual y conectarían con esas fuentes de luz, esas fuentes de energía maravillosas que están al servicio de la humanidad. Entonces hay una diferencia de la religión. El que ya tiene una libertad espiritual ya no se come un solo sorbete y que le digan solo come este sorbete y usted se tiene que quedar quieto. No, el que tiene esa libertad espiritual tiene inquietudes, quiere cuestionar, quiere saber. ¿Qué más hay allá? Mejor deberían de preguntarse todo. ¿Qué existe aún en la tercera dimensión que no hemos descubierto y que existe aquí en la tercera dimensión? ¿Y qué existe en la cuarta dimensión donde se mueven los mundos de luz, los mundos espirituales, donde está todo el manantial de luz, donde el ser humano al tener esa libertad espiritual, sin estar atado a ninguna religión, puede despertar, puede sanarse, puede descubrir tantas cosas? Pero como hay porcentajes de ser humano y cada uno está en una diferente conciencia, entonces nosotros tenemos que aprender a respetar. Porque la libertad espiritual también está el respeto a los niveles de conciencia que tiene cada religión. Y el que tiene esa libertad espiritual y que ya ha despertado interiormente, pues mi sugerencia es que siga adelante, pero con discernimiento, que toque las puertas correctas donde le pueden ayudar a desarrollarse, sin estar atado a ningún fanatismo. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Estamos? Siguiente pregunta, ¿o ya no hay más preguntas? Claro que sí, maestra. ¿Cómo beneficia al planeta la libertad espiritual? ¿Cómo beneficia al planeta la libertad espiritual? Pues claro, una persona que ha despertado espiritualmente es consciente de todo lo que se está moviendo energéticamente en el planeta. Entonces, como esa persona ya despertó, entonces entiende y comprende su labor y su misión, que su responsabilidad es de estar laborando por la humanidad, polarizando todas las energías negativas que otros seres humanos están proyectando a través del estrés, de sus miedos, de sus emociones, de sus rencores, de todas esas malas vibraciones de ese tipo de personas que nosotros le llamamos vampiros energéticos, que siempre se están quejando, están dañando, viven en desarmonía interior, no se aman a sí mismos. Entonces todas esas vibraciones están afectando al planeta y aún toda la contaminación ambiental, más la contaminación mental, que es la más grave que existe en el planeta. Entonces eso afecta, pero cuando hay esa libertad espiritual y la persona está desarrollada espiritualmente,
hubiera más de millones de personas con el mismo pensamiento, sincronizados en una misma energía, entonces todos unidos van a proyectar esa luz al planeta, entonces van a ayudar a equilibrar ese tipo de personas que ha despertado espiritualmente. Tiene un gran beneficio porque a través de esas personas, con su luz, con conciencia de ese despertar espiritual, van a ayudar a sanar a todas las personas que estén enfermas, siempre y cuando no esté el karma o la enfermedad castigada de por medio, como lo he dicho siempre en los cursos, pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante sobre los karmas de enfermedad y todas esas cosas. Entonces, y otros van a ayudar a polarizar todas las energías que están desbalanceadas magnéticamente en el planeta, porque si el planeta estuviera en la completa armonía, creo que aquí hay un malentendimiento de las cosas, en el cual respeto las opiniones de los demás. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué el ser humano sigue actuando así? Entonces esas vibraciones de ese desbalance energético están todavía afectando al planeta. Pero ese otro porcentaje de ser humano con esa libertad espiritual que han entendido y comprendido a qué vinieron a este planeta, cuál es su misión, ese porcentaje de ser humano son los que están ayudando a mantener la balanza en equilibrio, en comunión y en conexión con todos estos seres de luz, con estos ángeles, con la Hermandad Blanca de muchos retiros interiores en el planeta, especialmente nosotros aquí desde Monte Shasta, que nos están ayudando, nos están enseñando, nos están dando técnicas para que despertemos espiritualmente y podamos ayudar a la humanidad a despertar. Ese es el propósito de esta charla, que haya una mayor comprensión de entendimiento para que no se aten, tengan verdaderamente lo que es una libertad espiritual, ese despertar, que no se coman, que digan, ¿y por qué hasta aquí me permite la religión? Bueno, si Dios me ha dado ese don, pues yo lo tengo que desarrollar para ponerlo al servicio de la humanidad. Todos traen dones espirituales. Por eso en los cursos de Reiki desglosamos todo esto, enseñamos todo esto, les damos las técnicas. Todas las religiones deberían de unir el Reiki para que puedan ayudar más rápido. ¿Pero por qué no lo quieren hacer? Con lo respeto, porque tienen miedo que las personas se descubran a sí mismos y tengan esa verdadera libertad espiritual, ese verdadero despertar. Por eso tienen miedo las religiones. Entonces, por eso quieren tener como un huevo encerrado y no quieren que las personas quiebren el cascarón. Pero esto es lo que llega a suceder. Cuando salgan de ese cascarón, entonces van a decir, wow, cuánto tiempo perdido, ¿por qué yo estuve atado en ese bloqueo energético? ¿Por qué no descubrí mi potencial? ¿Por qué no desperté? ¿Por qué no tuve esa libertad espiritual de tomar mis propias decisiones donde yo puedo avanzar y donde puedo evolucionar más rápido? Ese es mi propósito de transmitir en esta charla, para que despierten espiritualmente, avancen espiritualmente. Y bueno, si no hay más preguntas, por favor, denle like a la página de YouTube, suscríbanse, síganos en YouTube, hagan sus comentarios, denle like también a la página de la fanpage de Fundación Humanidad, síganos en las redes sociales de YouTube y Facebook, pero principalmente YouTube, esta nueva plataforma que estamos transmitiendo todas estas charlas en vivo para poderle llegar a otro porcentaje de personas que necesitan tener este despertar, esta libertad espiritual. Bueno, muchísimas gracias a todos por este momento. Estaré haciendo unas pequeñas cápsulas de estas charlas en vivo para ayudar al crecimiento espiritual de todo. Mi nombre es Marixa Zelaya, los saludo desde California, desde aquí de Monte Shasta, y reciban como siempre todos un gran abrazo de luz, sobre todo reciban la luz desde este maravilloso retiro interior, donde moran maravillosos seres de luz que están dispuestos a darle la mano a toda la humanidad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.